Amigos de Game Plan, comenzamos oficialmente con el primero de 5 o 6 videos que tendremos en preparación para el Super Bowl 59 entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Y de hecho, recuerden que ya les tenemos uno preliminar que les subimos el miércoles de esta semana que está transcurriendo, cuando nuestros amigos de Carl Jr. nos invitaron a sus sucursales para que todos vayan ahí. La verdad está increíble. Nos invitaron a su sucursal para hacer un video de pronóstico y previa con Oscar Clériga y Laura Sandoval, que fueron nuestros invitados, para hablar de un poquito de lo preliminar de este Super Bowl. Se los recomiendo mucho, está excelente ese video, de verdad, no se lo pueden perder. Pero este es el que ya hacemos 100% nosotros de Game Plan por nuestra parte, y uno que tenía muchas ganas de hacer desde hace varios años, y creo que lo haré sin importar los equipos que estén llegando al Super Bowl. Pero este primer video que haremos en preparación al Super Bowl es muy importante, fundamental, porque muchas veces nos enfocamos en cómo es que un equipo logra llegar al Super Bowl por lo que logran en una temporada. Gana los partidos, tener buenas contrataciones, pero llegar a un Super Bowl en la NFL es extremadamente complicado. Hay franquicias que nunca han llegado, hay franquicias que, siendo las más populares como los Vaqueros de Dallas, en 30 años no se asoman ni una final de conferencia. Entonces, no es únicamente selecciono, contrato jugadores en el draft, en la agencia libre del año en curso, tengo una gran temporada. Muchas veces el éxito de las franquicias, y muy en específico de estas dos, y todavía más en específico en el caso de Kansas City, que está llegando a 5 o 6 supertazones y a 4 consecutivos, 3 consecutivos, y que está a punto de ganar el tricampeonato, pues nos indica que esto no se hace de la noche a la mañana. El éxito de Filadelfia, de poder llegar a 2 de los últimos 3 supertazones, de ser uno de los equipos que está constantemente peleando el NFL sin importar la era de quarterback que tenga, el talento, lo que sea. Filadelfia se ha convertido en uno de los baluartes más importantes de la conferencia nacional, y de Kansas City ni se diga. Entonces no es nada más lo de la temporada, es todo lo que se viene acarreando de años. Y este video es muy especial porque hablaremos del génesis. ¿Cómo fue que comienza el éxito de estas dos franquicias actualmente? Porque el éxito que tienen es increíble. En el caso de Kansas City nos tendremos que ir, pues obviamente, muy atrás. Y en el caso de Filadelfia, aunque no lo crean, todavía más atrás que en el de Kansas City. Un video de verdad muy interesante que les aseguro no lo tendré en ningún otro lugar. Y será muy importante para entender cómo es que estos dos equipos, absolutamente esta temporada, fueron los dos mejores de toda la NFL y, repito, tienen siéndolo ya varios años. Vamos a comenzar entonces propiamente con este video que, como les comento, es un video tratando de explicar o demostrar, mejor dicho, el génesis. Cómo es que estos dos equipos no solamente se construyen durante esta temporada, sino que logran este éxito sostenido, empezando con los que están por hacer historia. Porque lo de Kansas City es una cosa de verdad brutal, de locos. Independientemente de las ayudas arbitrales que de vez en cuando hay, independientemente de que nos caiga bien o mal, la grandeza, lo que está por hacer este equipo, es algo de verdad sin precedentes. Porque en la historia de la NFL ha habido grandes dinastías, no solamente grandes equipos, grandes dinastías. Acereros de los 70s, Vaqueros de los 90s, los Patriotas con Tom Brady de 2000 y de 2010, y nunca ningún equipo en 58 años de Super Bowl, con el 59 que va a ser el próximo domingo, han conseguido un tricampeonato. Falta que le ganen a Filadelfia. Pero 5 de 6 Super Bowls, en fin, lo de Kansas City es absolutamente espectacular. Así que vamos a comenzar con ellos y a explicar cómo es que estamos al borde de un tricampeonato, cómo se construye eso. En las siguientes imágenes estarán viendo una pequeña línea del tiempo dividida en 2 secciones, como para poder ir paso a pasito. El primer punto de origen, el génesis de todo esto de Kansas City, no es, aunque le duela a los villamelones, no es el reclutamiento de Patrick Mahomes, no es el haber ganado el primer Super Bowl contra San Francisco, no es nada de eso. Es haber nombrado a Andy Reid como head coach el 4 de enero de 2013. Si el próximo domingo, a las 9 de la noche hora de México, 9:30,
los Jefes de Kansas City se convierten en el primer equipo tricampeón en la historia de la NFL, tendrán que remontarse hasta el 4 de enero de 2013, más de 11 años atrás, 12 años atrás, para agradecer este momento. Y todo fue cuando Andy Reid es nombrado head coach de este equipo, viniendo de un despido de las Águilas de Filadelfia, cuando Andy Reid de 1999, que fue head coach de las Águilas, al 2012, había llegado a muchas finales de conferencia y a un Super Bowl. Es más, la más reciente, antes de que despidieran a Andy Reid, fue en 2008, no tenía mucho tiempo. Segundo paso, ese mismo año, en ese mismo draft, el reinado, por así decirlo, de Andy Reid comienza con una de las piezas angulares, con una de las piezas más importantes, Travis Kelce. Recuerden que en aquel draft, pues no se tenía mucho conocimiento de lo que era Andy Reid, no se tenía mucho conocimiento de lo que era Travis Kelce. Es Jason Kelce, que ya conocía a Andy Reid en Filadelfia, quien convence a Andy Reid, o bueno, mejor dicho, es Andy Reid quien consulta a Jason Kelce para seleccionar a su hermano, porque Travis Kelce traía problemas de conducta. Lo draftea en la tercera ronda en el draft de 2013 y es una de las cosas más importantes que hace este equipo de Kansas City para llegar hasta donde ha estado. De ahí, el siguiente punto importante, nos tenemos que ir al draft de 2016, cuando los Jefes de Kansas City seleccionan a Chris Jones y a Tyreek Hill. Y lo más importante de esto, fíjense cuántas cosas han pasado antes del draft de 2017, cuando por fin Andy Reid y los Jefes de Kansas City consiguen a su quarterback franquicia y al que pues está ya, en mi opinión, en el lugar como el segundo mejor de todos los tiempos. Pero fue antes de Patrick Mahomes que llega Chris Jones, que llega Tyreek Hill, que llega Travis Kelce, que llega Andy Reid. Y eso es una cosa súper importantísima que he tratado de dejar en claro muchas y muchas ocasiones, que por supuesto Patrick Mahomes es la pieza fundamental de todo esto porque los quarterbacks lo son, pero no es la única. Si lo quieren ver así, podría ser el motor de un coche, pero podrías tener un motor 8, 10, 12 cilindros, el mejor de la historia. Si no trae las mangueras, si no trae el volante, si no trae las llantas, si no trae el chasis, de nada sirve más que de una pieza de colección. Entonces, llega el draft de 2016, los Jefes de Kansas City draftean a Chris Jones y a Tyreek Hill, y eso ayuda no solamente para la inmediatez, porque recuerden, antes que llegara Patrick Mahomes a los Jefes de Kansas City, Andy Reid ya tenía este equipo de los Chiefs constantemente en contienda en playoffs, con Alex Smith. Claramente, pues debido a que había mucha diferencia entre Alex Smith y Patrick Mahomes, se quedan constantemente cortos. Pero estas piezas que terminan siendo absolutamente importantes para que Patrick Mahomes pueda desarrollarse lo que es actualmente, llegan antes que él. Tyreek Hill, que le da un arma importantísima, que hasta la fecha sigue siendo un gran receptor, imagínense en sus inicios. Chris Jones, que termina siendo él sí la pieza absolutamente angular de lo que logra hacer la defensiva de los Jefes de Kansas City. Y bueno, ya hablamos de, por supuesto, Travis Kelce. Y ahora sí, llega el momento tan esperado. En el draft de 2017, los Jefes de Kansas City seleccionan a Patrick Mahomes. Que lo impresionante de esto es que solamente 2 head coaches, 2, estaban enamorados de Patrick Mahomes. El señor Andy Reid, que brinca desde atrás del draft a la posición número 10, que era de los Bills, y Sean Payton, que estaba poquitito atrás. Es Andy Reid quien le quita a Sean Payton la posibilidad de seleccionar a Patrick Mahomes. Eso está perfectamente bien documentado. Solamente 2 head coaches estaban enamorados de Patrick Mahomes y es Andy Reid el que brinca con los Bills. Imagínense qué ironía, ¿eh? Qué ironía que los Bills sean el equipo que termina dándole a su mayor verdugo. Esto es algo que de verdad va a pasar a la historia de la NFL como una de las cosas más extraordinarias, que sean los Bills quien le da la selección a los Jefes de Kansas City para que eventualmente seleccionen al quarterback que no han podido vencer en playoffs. Pero bueno, son solamente 2 head coaches los que están enamorados de él. Y lo que hay que entender de Patrick Mahomes es que Mahomes, saliendo de Texas Tech, no era un prospecto generacional ni de cerca. No era un Caleb Williams, no era un Trevor Lawrence, no era un Peyton Manning, no era un Michael Vick, no era muchísimo menos un Andrew Luck. No era nada de eso. Es más, entrando al draft, se proyectaba a Patrick Mahomes en la segunda ronda. Pero obviamente, como todos los procesos del draft, las evaluaciones, más estudio, hace que se vaya empujando y empujando
la posibilidad de ciertos jugadores de ser seleccionados más arriba, hasta que en el caso de Patrick Mahomes, Andy Reid lo toma en el número 10, cortesía de los Bills. Ese para muchos será el momento más importante, pero vuelvo a repetir el por qué, aunque Mahomes sea el motor del equipo, Andy Reid es el origen, el génesis, y para mí, sin Andy Reid, absolutamente nada de esto hubiera sido posible. Después nos tenemos que ir unos meses adelantito de la selección de Patrick Mahomes, con el que actualmente es el gerente general de los Jefes de Kansas City, Brett Veach. Antes era un tal señor Dorsey, que tenía muchísima experiencia como puestos ejecutivos de la NFL, pero le faltaba algo a este equipo, como que no terminaba de congeniar con los dueños, con Andy Reid. Despiden a Dorsey y Brett Veach se convierte en el gerente general del equipo, que Brett Veach sentaría las bases en años subsecuentes para que este equipo de Kansas City pudiera mantenerse en contienda. Claramente Andy Reid tiene muchísima importancia también en esto porque ayuda mucho en las evaluaciones de jugadores del draft y él tal vez es el que tenga la última palabra, no lo sabemos, muchas veces esas relaciones no nos damos cuenta, pero bueno, tal vez Andy Reid es el que tenga la última palabra, pero Brett Veach es el que maneja perfectamente años posteriores las renegociaciones de contrato de Chris Jones, el eventual cambio de Tyreek Hill, el contrato masivo que se le da a Patrick Mahomes y todas las decisiones que toma Brett Veach terminan siendo importantísimas. Otro punto importantísimo, fundamental de la línea del tiempo de construcción de los Jefes de Kansas City, enero de 2018. La postemporada o la temporada en la que selecciona a Patrick Mahomes, recuerden que la juega todo completita Alex Smith, porque, vuelvo a insistir, Mahomes no se esperaba para nada que fue un prospecto generacional. Los únicos que sabían eso, tal vez, eran Andy Reid y Sean Payton. Alex Smith se queda toda la temporada. De hecho, Patrick Mahomes juega el último partido que ya no tenía nada de importancia contra los Broncos de Denver. Y en la primera ronda, contra un equipo de los Titans de Marcus Mariota que no se esperaba gran caso de ellos, este equipo de los Jefes de Kansas City pierde. Cuando en años previos había perdido contra los Patriotas, contra los Colts, contra los Steelers, Andy Reid no encontraba la forma de poder vencer este tipo de equipos o poder sobrellevar este tipo de circunstancias como head coach de los Jefes de Kansas City con Alex Smith. Y la forma tan terrible en la que pierden un partido que tenían prácticamente ganado en la primera mitad contra un equipo completamente inadvertido como lo era el equipo de los Titanes de Tennessee es lo que es el punto de inflexión donde Andy Reid, Brett Veach y el equipo en general de Kansas City dice aquí se acaba la era de Alex Smith, comenzamos el siguiente año con Patrick Mahomes. Y así es, porque unos días después de perder ese partido contra los Titans, de hecho como 3-4 semanas después, 20 días, es que los Jefes de Kansas City, sin siquiera tener el inicio del nuevo calendario del NFL, acuerdan un cambio con con ese momento los Redskins, para que ellos adquieran a Alex Smith, les dan una selección de segunda ronda, y eso hace oficialmente que en 2018 inicie, para bien o para mal, porque en ese momento nadie sabía, la era Patrick Mahomes. La primera parte de toda esta historia, naturalmente es muy importante. Es los cimientos, la obra negra de lo que terminará siendo el palacio que ahorita está por convertirse Kansas City. Y vamos a iniciar esta segunda parte de la historia del origen de los Chiefs con una derrota. Y no estamos acostumbrados a decir o relacionar al equipo de Kansas City con la palabra derrota. Pero todo inicia con una derrota. ¿Y por qué la forma en la que pierden contra los Titanes es tan importante? ¿Y por qué, insisto, que este es un momento vital en la creación de los Jefes de Kansas City? Nadie esperaba que los Titanes pudieran ganar a los Jefes de Kansas City en aquel partido de ronda de comodines de 2018. Nadie. Mucho menos con Marcus Mariota. Tennessee era un equipo bueno a secas. Nada más. Estaba por convertirse en el Tennessee que eventualmente jugaría la final de conferencia contra los Chiefs y muchas otras cosas más que sabemos. Pero en ese momento nadie creía en Marcus Mariota. Y es por eso que Andy Reid dice, ¿para qué sigo sufriendo con Alex Smith si tengo un gran quarterback que yo creo que puede ser grande? Porque en ese momento nadie lo sabía. Y voy a confiar en él. Voy a hacerme de Alex Smith. Creo que ya sirvió lo suficiente este año para enseñarle. Y vamos con él. Patrick Mahomes inicia la temporada 2018. Nunca se me va a olvidar. Un partido contra los Chargers, contra los Cargadores de San Diego de Los Ángeles, porque no recuerdo si en ese momento ya estaban en Los Ángeles. Y eso termina siendo, para mí, el primer vistazo a lo que iba a pasar. Porque recuerdo vivamente ese partido y recuerdo la cátedra que puso Patrick Mahomes. Termina la temporada con más de 5,000 yardas, MVP de la NFL,
Llega a la final de conferencia contra nada más y nada menos que la Cabra. Y la termina perdiendo. La termina perdiendo de forma inevitable, como parece ser que de forma inevitable pierde Lamar Jackson contra Mahomes, pierde Josh Allen. Estábamos en el punto de los Patriotas que parecía que sin importar lo que sucediera iban a ganar partidos. No sé a quién les recordará 5 años después que sin importar lo que sea, parece que van a ganar partidos. Pero bueno, esa derrota, en mi opinión, es lo que termina despertando o por primera vez poniendo la llama de esa hambre que muestra Kansas City, de esa compulsión que muestra Kansas City de ganar supertazones. Después nos tenemos que ir un año después. Por fin logran sobreponerse después de ir perdiendo 24-0 un partido de playoff divisional contra los Texans, después de ir perdiendo por 10 puntos la final de conferencia contra Tennessee. Kansas City logra sobreponerse, llega a su primer Super Bowl contra San Francisco, y hay que reconocerlo, amigos de los jefes de Kansas City, un partido que lo tenían perdido. Ese partido estaba completamente perdido hasta que llega en lo que en mi opinión es la jugada más importante tal vez de la historia de Kansas City. Y es ese pase largo a Tyreek Hill. Un partido que Patrick Mahomes había lanzado intercepciones, un partido que Mahomes, sin importar lo espectacular estadísticamente que se viera esa temporada, estaba luciendo bastante mundano, bastante humano contra una gran defensiva de San Francisco. Pero viene esa jugada a Tyreek Hill y el Super Bowl cambia por completo. De un dominio absoluto de San Francisco pasa a ser un dominio absoluto de Kansas City, y ese es el primer momento en el que estos Chiefs se dan cuenta de lo que pueden estar destinados a hacer, o mejor dicho, como fanáticos nos damos cuenta de lo que están tal vez por conseguir. Después de ganar ese primer Super Bowl en la temporada del 2020, bueno, ya en el año 2020, en julio, en la pandemia, Kansas City hace una jugada magistral. No sé si fue Brett Veach concretamente, no sé si fue Andy Reid, no sé si fue la gerencia hasta muy arriba en los dueños. A la persona que se le ocurrió, firmó y autorizó el contrato de 10 años de 450 millones para Patrick Mahomes, fue un genio. Porque ahí, sin importar que también había lucido este Mahomes, pues claramente no habíamos visto un contrato así. Y nos parecía exorbitante. 5 años después, Patrick Mahomes está cobrando 15 millones menos anuales en la NFL de lo que está cobrando el mejor quarterback pagado de la NFL, que es Dak Prescott. 15 millones anuales menos que Dak Prescott. Pero ahí, tanto el equipo como Patrick se dan cuenta de lo que es necesario. Se dan cuenta que es necesario este tipo de contratos. Y Patrick Mahomes, yo creo que es el primer momento en el que se da cuenta que si bien el dinero de la NFL es maravilloso, él puede conseguir más dinero de fuera si comienza a perseguir la carrera que parecía inalcanzable para cualquiera de convertirse en el GOAT con Patrick Mahomes, con este Tom Brady. Pero en fin, llega ese contrato, una ganga. Para mí ese contrato es el mejor contrato, la mejor negociación en la historia de la NFL. Llega el contrato y justamente al terminar esa temporada en el Super Bowl, los jefes de Kansas City pierden de una forma inaudita. Y digo inaudita porque ya para ese punto, ese partido, ese Super Bowl, los Chiefs eran favoritos. Ahorita la gente ya dirán que no, pero prácticamente nadie le daba oportunidad a los Bucaneros de Tampa Bay de ganar aquel encuentro. Y otra vez pierden. Otra vez pierde Patrick Mahomes contra Tom Brady, pero de una forma lamentable. Y ese es un punto súper importante porque todo Kansas City, incluyendo el mismo Patrick Mahomes, por supuesto Andy Reid, quien sea, se dan cuenta que por más grandioso, por más glorioso que sea tu quarterback, si no lo puedes proteger bien, si no les das las armas adecuadas, no te va a servir absolutamente de nada, porque en el Super Bowl lo terminan aplastando por completo. ¿Y qué creen que sucede? Mucho en la historia de Kansas City los últimos 10 años. Meses después de perder ese Super Bowl contra los Bucaneros de Tampa Bay, justamente por no poderle dar una buena protección adecuada a Patrick Mahomes, llegan 3 grandes selecciones de draft. 2 linieros ofensivos, Creed Humphrey, que para mí es el mejor centro de la NFL, y Trey Smith, que se ha convertido también de los mejores guardias en la NFL. Eso demuestra cómo Kansas City se da cuenta y reconoce las debilidades que puede tener para parcharlas de inmediato, solucionarlas de inmediato y estar bien a largo plazo. No hay mejor línea interior hoy por hoy en la NFL de la que conforma los jefes de Kansas City con Joe Thuney, con Chris Humphrey y con Trey Smith. Espectaculares selecciones y la de Nick Bolton, por supuesto, no se queda atrás. Un poquito más adelante, justamente en esa temporada, pero ya en enero de 2022,
llega la primera derrota en la final de conferencia o la primera derrota en playoffs a mano de alguien que no fuera Tom Brady. Joe Burrow llega a un partido perdiendo por 21-10, Andy Reid decide jugársela, sacaba el reloj, y esa decisión soberbia de la primera mitad, que todos sabemos que acaba en una victoria en la final de conferencia de Cincinnati, tal vez es lo que cambia este equipo de Kansas City, porque después de envíos a un equipo de Kansas City, salvo sus excepciones, mucho más maduro, mucho más concentrado de lo que podrían hacer. Ya no es una agresividad a lo tonto, es una, digamos que en términos macroscópicos, es una muestra gigantesca de lo que sería Kansas City en el futuro. Fantástico quarterback, nadie se lo quita, pero si no estás bien protegido, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Entonces llega este draft, la derrota en la final de conferencia contra Joe Burrow y todo lo que ya sabemos que termina sucediendo. Pero ¿por qué esa derrota también es importante? Por la soberbia que les muestro que caracteriza a los jefes de Kansas City, Andy Reid, en ese partido. Y creo que en esa derrota, por esa forma en la que perder, es cuando el equipo de Kansas City y sobre todo Patrick Mahomes dice, no más. Porque para ese punto, la realidad es que los Chiefs eran un gran equipo, nadie se los quita, pero no eran una dinastía y ni siquiera estaban cerca de serlo, porque habían ganado solamente un Super Bowl y en los últimos años habían perdido uno y habían perdido una final de conferencia. Ahí parecía que las cosas no iban a ser tan increíbles para la historia de los jefes de Kansas City. Claramente, pues iban a ser contendientes año con año, iban a llegar uno que otro Super Bowl, pero hasta ahí. Y a partir de esa derrota de la final de conferencia contra Joe Burrow, Patrick Mahomes no vuelve a perder una final de conferencia y en postemporada se ponen increíbles. Pero lo que termina todo, lo que hace que esta historia llegue a su fin por el momento, porque estamos a muy poco de que se convierta en la mejor historia de la liga, para desgracia de algunos, que se conviertan en tricampeones, lo que termina de amarrar toda esta historia es que después de perder esta final de conferencia, viene un cambio importantísimo. Sin importar todo lo que nos han enseñado, que los quarterbacks requieren grandes armas, grandes receptores, los Chiefs deciden deshacerse de Tyreek Hill, y si bien las elecciones de draft fueron importantes, fue lo que se ahorraron en dinero de pagarle, lo que hace que este equipo de los Chiefs se convierta en lo que es actualmente, un equipo perfectamente equilibrado, porque hasta ese punto era pura ofensiva la de los jefes de Kansas City. Claramente con Steve Spagnuolo la defensiva se amarraba y ajustaba en los momentos más importantes, pero a partir de todo esto es que la defensa comienza a ser un igual para la ofensiva, comienzan a verse de la misma forma y muchas veces la defensa es la que lo termina rescatando. Recuerden, temporada 2022, 23 y la 24 que está por terminar, nos hemos quejado mucho de ya no ver hacia Patrick Mahomes estadísticamente hablando de años previos. Pero ¿saben qué sí se ve? Más madurez, más confianza, más liderazgo y sobre todo más hambre o más realidad para los Chiefs de darse cuenta de que el tricampeonato, el bicampeonato, lo que sea, está completamente al alcance de sus manos. Ese cambio de Tyreek Hill deja el dinero para que eventualmente pueda ser firmado Chris Jones, deja el dinero para que otros jugadores puedan ser bien atendidos por los Chiefs y nos demuestran que este equipo gana por equipo. No es solamente darle todas las armas del mundo a Patrick Mahomes y ya es darle o primero preocuparse por tener una excelente línea ofensiva, una gran línea ofensiva interior y de ahí puedes ir desarrollando todavía más cosas. ¿Cómo gana Kansas City los últimos supertazones? ¿O cómo llega Kansas City las últimas temporadas regulares? Con la defensiva llevando al menos el 50%, al menos, del elogio de las palmas del mérito que hoy en día tienen los Chiefs. De ahí nos podremos seguir al esguince que casi lo deja fuera de la final de conferencia contra Jacksonville, del playoff divisional contra Jacksonville y muchas otras cosas más. Pero quise terminar con ese punto de Tyreek Hill porque el dinero se va a la defensiva y es donde comienza esta entidad de los Chiefs, que tanto la defensiva es tan buena como la ofensiva y que cualquiera de los dos te puede ganar como tú le pidas. Eso es el origen de lo que Kansas City. No es abril de 2017, no es febrero de 2020 o febrero del 23 o febrero del 24, no son los Super Bowls o Patrick Mahomes o lo que sea. El inicio se da, y vuelvo a repetir, el 4 de enero de 2013
cuando los Chiefs seleccionan o le dan un contrato o le ofrecen trabajo al que para mí es el mejor head coach de toda la historia de la NFL, Andy Reid. Y bueno, así como hablamos de Kansas City y de su génesis, también tenemos que hablar, darle luz y protagonismo a lo que ha logrado hacer este equipo de Filadelfia, porque todos los reflectores y todas las luces y todo el elogio está con lo que está por lograr Kansas City del tricampeonato, y no es para menos. Pero llegar a 2 Super Bowls en 3 años y ser tan consistente y tan bueno como Filadelfia ha sido en una conferencia que ha demostrado la inconsistencia, que no hay un dominio claro por parte de un equipo como lo sería la conferencia americana, también es digno del máximo respeto, porque lo que ha hecho Filadelfia, créanme que es algo verdaderamente espectacular que muchos equipos darían lo que fuera por conseguir. ¿Dónde es cuando comienza todo para Filadelfia? Así como todo comienza para los Jefes de Kansas City ese 4 de enero con Andy Reid cuando lo contratan, en el caso de Filadelfia no es que concretamente inicie todo cuando despiden a Andy Reid. Todo comienza en 2010 cuando después de muchos años de un mandato de gerencia general es nombrado por de facto y no tan oficialmente, pero sí de manera técnica, a Howie Roseman como gerente general. Nunca hay una promulgación oficial al respecto, nunca hay mucha fiesta, nunca hay mucho bombo para lo que representa, en mi opinión, el mejor gerente general de la NFL en la actualidad. Pero bueno, así, bajita la mano, sin mucha luz, sin alfombra roja, es como Howie Roseman llega a la gerencia general de Filadelfia en 2010 y de ahí se viene una serie de cosas increíbles. Luego pasamos justamente a diciembre de 2012. A pesar de llegar a muchas finales de conferencia, a pesar de llegar a un Super Bowl y casi ganarlo contra los Patriotas, en diciembre de 2012, después de una de las peores temporadas, las Águilas despiden a Andy Reid. Ya sea que fue decisión de Jeffrey Lurie, el dueño, ya sea que fue decisión de Howie Roseman, pero le dicen gracias Andy Reid, gracias por todo lo que hiciste, pero vámonos por una sangre joven, por una mente más innovadora, de acuerdo a lo que hubiera querido Filadelfia. Recuerden que en los años previos Filadelfia había sido el Dream Team. Había armado un equipo en años previos que tenía jugadores como Nnamdi Asomugha, que había traído a Vince Young como suplente, y muchos otros de los que se esperaba que Filadelfia fuera grandioso. El que ese equipo no se concretara con todas las armas y todo el talento que tenía, creo que es una pieza fundamental del por qué terminan despidiendo a Andy Reid y el por qué tal vez Howie Roseman esperaba que con ese equipo que él armó se pudiera ganar. Pero a final de cuentas no sucede, despiden a Andy Reid, traen a Chip Kelly como head coach de las Águilas de Filadelfia en enero de 2013 y ahí se viene uno de los peores errores o eventualmente aciertos, ya ahorita parece un acierto, pero en ese momento uno de los peores errores que ha habido en esta organización de las Águilas de Filadelfia. Chip Kelly venía de ser un coordinador ofensivo, o bueno, una mente ofensiva en colegial brillante, grandes jugadas, muy innovador, y Filadelfia esperaba que fuera mucho de esto, o que pudiera compartir mucho de su éxito colegial en la NFL. Llega Chip Kelly, tiene un gran inicio, tan revolucionario y tan innovador como nos lo prometía, pero fueron pasando los años y no daba resultados Kelly. Y no daba resultados, pero a pesar de eso, en 2015, sin importar que iban 2 temporadas ya de no tener resultados concretos, cuando cualquier otro equipo tal vez hubiera despedido a Chip Kelly, Jeffrey Lurie, el dueño de las Águilas de Filadelfia, decide darle más poder a Chip Kelly de lo que tenía Howie Roseman como gerente general. Viene este cambio de poder, no necesariamente una lucha de egos, pero sí este cambio de poder de Howie Roseman como gerente general a Chip Kelly. A los que me digan, doctores, que Chip Kelly era head coach y gerente general. No terminan despidiendo a Howie Roseman, lo nombran oficialmente vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano, digamos que un término muy sutil y muy elegante para decir que casi lo nombran el asistente ejecutivo o administrativo de Chip Kelly y le quitan ese poder a Howie Roseman que tenía. Se lo otorgan a Chip Kelly y no dura ni una temporada, porque al final de la temporada 2015, a pesar de tener todo el poder Chip Kelly, a pesar de tener todas las influencias en el equipo, lo termina despidiendo después de una temporada terrible. Y es ahí donde Jeffrey Lurie se da cuenta de su error y vuelve a darle poder y vuelve a nombrar en su máxima versión, en su máximo poder, a Howie Roseman como gerente general. Howie Roseman en 2010 llega como gerente general de las Águilas de Filadelfia. Es uno de los principales causantes que despidan a Andy Reid, a pesar del equipo que le hizo. Trae a Chip Kelly y el mismo Chip Kelly lo termina sacando para después volverlo a meter
como gerente general de las Águilas de Filadelfia. Y de ahí, Howie Roseman se convirtió en otro, porque prácticamente todos los drafts de Filadelfia y muchas de las decisiones que han tomado han sido brillantes. Después, un año y medio después, en 2017, en el segundo año de Doug Peterson, llega una lesión que cambia las cosas por completo en Filadelfia. La lesión de Carson Wentz, en el cual en un partido contra los Rams se rompe el ligamento anterior cruzado, y eso hace que venga justamente este Nick Foles. Y bueno, como todos sabemos, en febrero de 2018, Nick Foles es el que termina venciendo, vamos a decirlo así también, eliminando a los Patriotas de Nueva Inglaterra de su posibilidad de ganar un Super Bowl. Van a decir, doctor, ¿eso qué tiene que ver con las Águilas de ahorita? Me lo tendrás que estar diciendo con las Águilas de 2017-18 que ganaron el Super Bowl. Pero esa lesión de Carson Wentz, sin importar lo espectacular que estaba jugando en ese momento, no solamente le da o le abre la puerta a Nick Foles, sino le abre la puerta a lo que después sería un jugador vital en toda esta ecuación y en que Filadelfia pudiera tener todo este talento a su alrededor, y me refiero nada más y nada menos que Jalen Hurts. Pero la primera parte así culmina, con un Howie Roseman retomando el poder, drafteando a Carson Wentz. Ese Carson Wentz eventualmente se lesiona, gana el equipo de las Águilas con un quarterback suplente como Nick Foles, y eso creo que le deja un gran sabor de boca a Howie Roseman de decir, incluso con un quarterback suplente contra el mismo Tom Brady, pudimos ganar un Super Bowl. Y de ahí se vinieron cosas increíbles para este equipo de las Águilas. Y bueno, pasan los años, las Águilas ganan el Super Bowl con Nick Foles, y en el draft de 2020 es cuando viene la selección de Jalen Hurts. En ese momento todos nos preguntábamos si Carson Wentz venía 2 años previos de estar liderando la NFL en muchas categorías, de ser el principal candidato a ganar jugador más valioso, porque ahorita la gente se lo olvida, pero en ese momento Carson Wentz, en esa temporada en la que se termina lesionando y después las Águilas ganan el Super Bowl con Nick Foles, estaba siendo, junto con Tom Brady, el mejor quarterback de toda la NFL. Ya habían pasado 2 años, pero nadie se esperaba que las Águilas quisieran deshacerse de Carson Wentz, sobre todo por su contrato. Pero Howie Roseman y su equipo draftean a Jalen Hurts, que nada más unos meses después, en diciembre, termina siendo quien le dé la oportunidad, banquean a Carson Wentz después de una temporada terrible, y eso abre la puerta por completo, de par en par, a lo que termina siendo Filadelfia. Porque si bien Carson Wentz pudo haber tenido un poquito del beneficio de la duda, lo que era un hecho es que para el nivel que estaba mostrando, que nunca pudo recuperar hasta el 100% de su lesión, no valía lo que su contrato indicaba. ¿Y por qué seguirle pagando un quarterback esa cantidad cuando tengo a mi quarterback novato, cuando veo que este equipo está listo para ganar ahorita y que pueden arropar correctamente a ese quarterback novato? En diciembre de 2020 banquean a Carson Wentz, nombran a Jalen Hurts como titular y de ahí cambian muchas cosas. Después nos vamos a la temporada 2021, justamente a raíz de banquear a Carson Wentz y de muchas otras circunstancias. Las Águilas le dan las gracias a Doug Peterson, que los había llevado a un Super Bowl, y traen a Nick Sirianni, que justamente venía de los Colts. En ese momento Nick Sirianni no era un gran prospecto. Por ejemplo, si hoy viéramos a Ben Johnson o a Brian Flores u otros prospectos importantes de coordinadores, pensaríamos que lo valía y que era obvio. Pero en el caso de Nick Sirianni, la realidad es que prácticamente nadie lo conocía. Lo nombran head coach de las Águilas de Filadelfia en 2021 y el resto es historia. Sabemos que las Águilas llegan a un Super Bowl, que llegan a jugar muy bien, pero muchas cosas cambian cuando después de la temporada 2022, que pierden el Super Bowl contra Kansas City, se termina yendo Jonathan Gannon y Shane Steichen. Uno es head coach de los Cardenales de Arizona y el otro es head coach de los Colts de Indianapolis. Y dirán, bueno doctor, ¿por qué son tan importantes que los coordinadores se fueran? Porque a pesar de que todo el talento del mundo lo tenían las Águilas de Filadelfia el año siguiente, que es el año anterior, sin importar todo el talento del mundo, las cosas no se dan. Sencillamente no se dan y el equipo se termina desplomando y termina habiendo mucha crítica. Y muchos decíamos, bueno, es que si perdiste a Jonathan Gannon y si perdiste a Shane Steichen, puede ser por eso. Y parecía que las Águilas ya no se iban a levantar de eso. A pesar, unos meses después, en abril de 2023, llega un jugador que para mí, si es que Filadelfia nos va a salvar del tricampeonato, es más importante que Saquon Barkley. Durante todos esos años, Howie Roseman nos dio unas clases maestras, unas grandes jugadas de ajedrez de cómo poder ir acumulando riqueza en el draft. Seleccionar muy alto a pesar de que tú eras un buen equipo, tener selecciones de primera ronda altísimas y una de esas selecciones de primera ronda muy altas
que logra conseguir gracias a varios cambios, termina concretándose en Jalen Carter, en el que en ese momento, en ese draft, era indiscutiblemente el mejor jugador, el que más talento tenía, pero debido a algunas circunstancias alrededor de su vida de Jalen Carter, termina bajando un poquito en el draft, y es por eso que Filadelfia y Howie Roseman lo puede conseguir. Momento importantísimo cuando Jalen Carter es reclutado por las Águilas de Filadelfia. Pero en fin, pasa esa temporada, como les comento, terminan perdiendo. Mucho era porque pusiste a Matt Patricia de coordinador defensivo, es que se te fueron tus coordinadores, tanto Jonathan Gannon como Shane Steichen, y dice Howie Roseman y las Águilas de Filadelfia, seguramente junto con Nick Sirianni, porque él lo aceptó, dicen, bueno, no se preocupen, voy a traer a Vic Fangio y voy a traer a Kellen Moore. Vic Fangio es una de las mejores mentes defensivas de la NFL, y Kellen Moore venía de muchísimos años buscando tener un mejor puesto, tocando puertas, y bueno, eventualmente no le dan un mejor puesto de manera inmediata, pero sí se va con un equipo de las Águilas de Filadelfia que le permite mostrar mucho más de su ingenio ofensivo. Así como Jonathan Gannon y Shane Steichen fueron piezas fundamentales para que las Águilas pudieran llegar a ese Super Bowl contra los Jefes de Kansas City hace 2 años, ahorita me atreveré a decir que Kellen Moore y Vic Fangio son igual de importantes, si no es que incluso un poco más. Ese mismo año, en 2024, cuando son contratados Kellen Moore y Vic Fangio como coordinadores ofensivos y defensivos respectivamente, las Águilas contratan a Saquon Barkley. En una época en la que los corredores no tenían nada de respeto, en una época en la que no se esperaba mucho de la posición y en la que prácticamente era inútil firmar o era un desperdicio firmar un corredor así, llega Saquon Barkley, nos demuestra el talento generacional que siempre fue y pone las cosas en orden en este equipo de Filadelfia. Nada más en cuestión de prácticamente 12, 14 meses, Filadelfia se trae a Quinn Mitchell, se traen a Cooper DeJean, se traen a Jalen Carter en el draft y pueden firmar a un precio de ganga para lo que representa a Saquon Barkley. Y el último punto, justamente como les comentaba, el que cierra todo, el que hace que Vic Fangio pueda convertirse en lo que ya sabemos que es un gran coordinador defensivo, gracias otra vez también a muchos cambios que hace Howie Roseman y a muchas adquisiciones que hace en el draft, es que logra reclutar tanto a Quinn Mitchell como Cooper DeJean. ¿Y qué pasó en el Super Bowl de hace 2 años? Fue James Bradbury que lo vencen en una ruta y presuntamente no termina siendo holding, y eso es lo que hace que el equipo de Filadelfia no pueda ganar ese Super Bowl. Pero con Quinn Mitchell y con Cooper DeJean las cosas han sido increíblemente diferentes, y esta defensiva de las Águilas de Filadelfia, si bien estadísticamente no será tan buena como la de hace 2 años, creo que en personal es mejor, porque hace 2 años no tenían un Jalen Carter, hace 2 años no tenían un Cooper DeJean, y hace 2 años mucho menos tenían un Quinn Mitchell, y todo eso coordinado por la gran mente de Vic Fangio. Y nada más les digo que cuando Vic Fangio era head coach de los Broncos, lograba tener grandes estrategias para enfrentar a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City. Así que bueno, ese es el génesis también de cómo es que todo parte con este equipo de Filadelfia. Muchos dirían, todo inició con Saquon Barkley y con Jalen Carter. No inició las cosas ahí. Ahí es donde prácticamente casi terminan, porque nos tenemos que remontar a todo lo que les acabo de explicar para entender cómo este éxito tan sostenido, este gran equipo que son las Águilas de Filadelfia, no nacen de la noche a la mañana. Nacen en 2010, cuando el mejor gerente general de la NFL toma por primera vez el mandato del equipo. Extraordinarias historias de cómo estos dos equipos, tanto Kansas City como Filadelfia, llegan a ser lo que soy hoy en día y enfrentarse por segunda vez en 3 años en un Super Bowl que decida absolutamente todo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Como les comentaba, era una pequeña embarradita del inicio, del génesis, de cómo todo esto es posible, de cómo surgen, y espero hayan podido no solamente disfrutar de este video, sino entender cómo, si bien los jugadores son los que terminan efectuando las jugadas en el campo y por supuesto siendo muy importantes, ellos no solamente son los únicos partícipes del éxito de un equipo, también lo son en la gerencia, también lo son en el head coach, y son a veces pocas decisiones, algunas que de principio lucen malas y otras que de principio lucen buenas y no lo terminan siendo, pero bueno, es todo el conglomerado y todo el mundo de decisiones lo que es necesario para que un equipo se acerque al tricampeonato y que el otro, como las Águilas, esté por jugar su segundo Super Bowl en 3 años. Como les he comentado, nos estaremos viendo en los siguientes videos aquí en Game Plan para hablar más del Super Bowl. El siguiente video será una previa ya en forma, hablando o comparando los Super Bowls previos. Posteriormente tendremos un análisis del head coach de la Universidad Autónoma de México, mi buen coach Julio Nava, estará con nosotros en el análisis. Y por último, el pronóstico oficial del Super Bowl en unos días más.
¿Quién ganará? ¿Jefes de Kansas City o Águilas de Filadelfia?